que es tan crítica pues para la medicina. Hoy tenemos un tema muy interesante que estoy segura que nos va a aportar pues mucho a nuestra formación y en la práctica clínica. Antes de iniciar, también les recuerdo que al final de la sesión habrá como un espacio para responder preguntas. Entonces los invito pues a que participen activamente y no siendo más, el día de hoy tenemos entonces el gusto de contar con Manuel García. Él es médico de la Universidad San Martín, especialista en medicina de urgencias de la FUCS y es integrante del grupo de cuidado neurocrítico del Instituto Neurológico de Colombia, lo que lo hace un médico pues como con una experiencia muy amplia en el manejo de este tipo de urgencias. Hoy nos va a hablar acerca de la hemorragia subaracnoidea, entonces le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bien, ¿y Bueno, usted, profe? listo. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, lo se ve bien. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Bueno, jóvenes, muchas gracias por el espacio. Bienvenidos de nuevo a estas actividades académicas que lo que buscan es darles un poco de las herramientas básicas para afrontar cierto grupo de patologías, afrontar cierto grupo de condiciones. eh, para que la cosa no se vuelva como tan difícil en su quehacer diario. Eh, Como la compañera muy bien lo dijo, pues yo tengo algo de experiencia en este tema. Mi experiencia diaria es con este tipo de pacientes neurocríticos y neurológicos. Mm, y de entrada sí les quiero decir algo, y es que esta enfermedad no es de manejo del primer nivel. Ya con eso de entrada, eh, les digo de que ustedes no van a tener en un primer nivel de atención nada, absolutamente nada que ofrecerle a estos pacientes, porque ustedes no van a hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea se hace con imagen, ¿cierto? Y en ciertas condiciones, cuando la imagen no da la respuesta, pues escalaremos a otra ayuda diagnóstica, que es la punción lumbar, y ya lo vamos a ver al respecto, pero nunca se hace una punción lumbar a ciegas en el contexto de una hemorragia subaracnoidea sin tener la imagen previa. En consecuencia, jóvenes doctores, la hemorragia subaracnoidea es una enfermedad de por lo menos un tercer o cuarto nivel. Y yo les voy a tratar de dar las herramientas de cómo tratar de captar un paciente con una potencial hemorragia subaracnoidea en su primer nivel de atención. Y no sé, de pronto sea tan de malas que le llega a su consulta ambulatoria del primer nivel y que usted no deje pasar estos pacientes creyendo de que simplemente es una cefalea primaria y puede acarrear complicaciones más adelante. ¿Listo? Desde el punto de vista de impacto social, si bien la hemorragia subaracnoidea en el mundo no es algo que uno diga como que wow, lo vemos todos los días en todos los servicios de atención de urgencias, pues no. Yo probablemente sí lo veo más frecuentemente, pues porque nosotros acá somos un centro de referencia de paciente neurológico en general y neuroquirúrgico. Entonces yo sí probablemente pueda decir de que veo de los 7 días de la semana, puede haber 3 o 4 días con un paciente como mínimo. Y de una vez les voy diciendo de que rara vez el paciente nos consulta espontáneamente. Siempre nos viene remitido, usualmente en traslado no regulado de alguna IPS básica o de algún municipio, porque pues quien lo ve inicialmente en la IPS básica pues considera que es un paciente con potencial de hemorragia subaracnoidea que requiere una neuroimagen y que no está mal, ¿cierto? Eh, Como la gran mayoría de enfermedades en el mundo, lastimosamente es más frecuente en las mujeres. Ser mujer en esta vida es un dolor de cabeza para todo, en este contexto también. Y aunque no lo crean,
todos corremos a descartar hemorragias subaracnoideas en ese paciente con cefalea que decimos con banderas rojas, el adolescente que viene porque lo despertó el dolor de cabeza, el paciente de 30 años porque le dio el dolor de cabeza teniendo relaciones con su pareja. Pero hombre, usualmente estos pacientes no son los que hacen hemorragias subaracnoideas, son los pacientes mayores a 50 años donde está el mayor pico de presentación de estas hemorragias. Y lo usual es que siempre corramos con el paciente joven que porque tiene una hemorragia, una cefalea con bandera roja, empieza a descartar una hemorragia subaracnoidea y se nos olvida de que los abuelitos es el mayor promedio, son los que mayor impacto tienen en toda la población con este tipo de enfermedades. En el mundo, jóvenes doctores, la hemorragia subaracnoidea, la causa más común es la traumática. El trauma es la causa más frecuente de que genere hemorragia subaracnoidea. La cosa es que la hemorragia subaracnoidea traumática pues no tiene tanto impacto desde el punto de vista de complicaciones a corto, a mediano y a largo plazo. La relevancia de la hemorragia subaracnoidea espontánea es que a medida de que nos retrasemos en el diagnóstico y la clínica vaya avanzando sin llegar a un diagnóstico correcto y sin instaurar la terapia adecuada, pues las complicaciones iban a ser bastante graves, desde secuelas desde el punto de vista funcional hasta la muerte. Y en realidad esa es como a lo que tenemos que apuntar ahorita. Ojo con lo que siempre le enseñan a uno con esa cefalea en trueno, que desde el punto de vista de definición es ese dolor de cabeza que se presenta abruptamente, que alcanza su máxima intensidad dependiendo de donde ustedes lean. Uno puede encontrar definiciones que le dicen que su máxima intensidad se alcanza en el primer minuto, otras definiciones hablan de que se alcanza la máxima intensidad dentro de la primera hora. Lo importante aquí es tratar de interrogar esas características de intensidad realmente, porque yo puedo tener un dolor de cabeza muy intenso, pero que si me hacen un correcto interrogatorio, probablemente yo les vaya a decir de que es que vengo hace 7 días con un dolor de cabeza que fue suavecito, pero que en las últimas 24 horas aumentó de intensidad y que ya ahorita está intenso. Entonces, en ese contexto, yo no tengo probablemente una cefalea en trueno, yo tengo otra cosa, ¿cierto? Pero ojo con esa cefalea en trueno, porque es que la cefalea en trueno siempre nos la venden como que hay que descartar hemorragia subaracnoidea, hay que descartar hemorragia subaracnoidea, pero resulta que del porcentaje completo de pacientes que hacen cefalea en trueno por cualquiera que sea la causa, como mucho el 6% es por hemorragia subaracnoidea. El restante 94% es otras causas que pueden ser también letales. Y ahí es donde acarreamos también un error muy frecuente, y es porque entonces tenemos un paciente que cumple criterios para hemorragia, para cefalea en trueno, le corremos a hacer una neuroimagen, la neuroimagen es normal, entonces le decimos tranquilo, no tienes nada grave, andate para tu casa porque el dolor se te mejoró. Y así no es. O porque creemos que el paciente no tiene una cefalea en trueno, entonces no tiene riesgo de una hemorragia subaracnoidea. Pues la cefalea con banderas rojas, y en este caso que se conoce como la cefalea en trueno, usualmente la presentan con hemorragia subaracnoidea a los pacientes alrededor del 60%, o sea, habrá un 40% de los pacientes, casi la mitad, que no van a presentar esa cefalea característica. Y todo esto lleva a que el diagnóstico realmente a veces sea tan difícil, por así decirlo, porque se nos pasan esos pacientes sin lograr hacer un adecuado diagnóstico. Y lastimosamente eso que lleva que aproximadamente 1 de 4 pacientes con una verdadera hemorragia subaracnoidea se nos van a morir en el servicio de urgencias. ¿Y se nos mueren por qué? Porque no hacemos un correcto diagnóstico al tiempo, o que muchas veces ni siquiera alcanzan a llegar al servicio de urgencias. Y les boto un dato incluso. Nosotros siempre somos de que cuando el paciente llega sin signos vitales al servicio de urgencias, puedo decir sin miedo a equivocarme que el 100% de los médicos ponemos como causa de muerte síndrome coronario. Y resulta que hay reportes
de estudios en pacientes muertos por fuera de los hospitales, donde hasta el 15% de esas muertes es por hemorragias intracerebrales en todo su espectro, donde recae también la hemorragia subaracnoidea. Entonces, la relevancia del tema es de que, hombre, los pacientes de estos se mueren, sí, y creemos que es que se mueren, no se van a morir en la casa, pues sí se mueren en la casa y se mueren en la calle, porque una hemorragia subaracnoidea puede ser así de letal. Entonces, como se los dije, la mayor causa en el mundo de hemorragia subaracnoidea es la traumática. De las no traumáticas, aproximadamente el 85% es por enfermedad neurismática. Usualmente pues es una lesión aneurismática la que se rompe y genera la hemorragia. Esta lesión aneurismática, por no decir que todas, la gran mayoría van a ser de origen arterial, ¿sí? Habrá un menor porcentaje que se les conoce como las hemorragias perimesencefálicas. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes donde usualmente estas hemorragias subaracnoideas perimesencefálicas son de origen venoso. Usualmente la causa es hipertensiva, o sea, un pico brusco de presión arterial. Esta hemorragia subaracnoidea en la literatura es mal llamada benigna y en mi concepto y algunos autores le decimos de que está mal llamada benigna, es porque no tiene los desenlaces catastróficos dentro de la evolución natural de la enfermedad como lo tiene la enfermedad neurismática arterial, pero igual sí genera complicaciones. Entonces, por eso no deberíamos llamarla benigna. Y un grupo mucho menor, pues van a ser las malformaciones arteriovenosas, que usualmente son muchísimo más raras, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es que ustedes logren identificar desde el punto de vista de factores de riesgo. Si ese paciente con dolor de cabeza tiene alguna condición que le aumente el riesgo a que ese dolor de cabeza sea por una potencial hemorragia subaracnoidea. Entonces aquí tienen que tener algo claro, y es que hay factores de riesgo para ruptura de aneurisma y hay factores de riesgo para desarrollar aneurismas, en este caso cerebrales, ¿cierto? Si bien hay factores de riesgo que se comparten, hay factores de riesgo que no. Y esto es importante que lo tengan claro, porque si yo tengo factor de riesgo para desarrollar aneurisma, si yo le consulto a usted, incluso por la consulta ambulatoria, con un dolor de cabeza, que incluso pudiese ser y cumpla de cabalidad, de que son características primarias, está bien de que usted no va a mandar a ese paciente a estudiarlo a urgencias, pero con seguridad ese paciente sí requiere un estudio vascular cerebral para enfocarlo a ver si de pronto tiene alguna lesión aneurismática que requiera seguimiento en el tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar aneurisma? Las enfermedades del colágeno, el cigarrillo, la hipertensión arterial y la poliquistosis renal familiar. Esos son los grandes para desarrollar enfermedad neurismática cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ruptura de un aneurisma cerebral? Pues el primero, y es el más fácil, pues que tenga el antecedente de que tiene un aneurisma cerebral. Así de simple. Para los pacientes que tienen antecedente de aneurismas cerebrales jóvenes, de una vez les advierto para que no anden mandando urgencias a todo paciente que les lleve con una resonancia que tiene un aneurisma cerebral porque se le va a romper. El riesgo de ruptura de un aneurisma menor a 5 milímetros durante el primer año es menos del 1%. Usualmente los pacientes con aneurismas menores de 5 milímetros no se les hace absolutamente nada más que seguimiento. ¿Y ese seguimiento de qué se basa? De controlar los factores de riesgo de ruptura. ¿Cuáles son los factores de riesgo de ruptura modificables? Control de la presión arterial, que deje el cigarrillo si fuma, ¿cierto? ¿Qué otro factor de riesgo hay? Pero esos ya no son modificables. Pues si yo tengo un familiar usualmente de primer grado de consanguinidad que presentó una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático o que se murió de una enfermedad neurismática cerebral, ¿cierto? Si yo tengo una hipertensión mal controlada, si yo sigo fumando,
Y si por alguna razón yo tengo un aneurisma, en algún momento me lo detectaron y tengo más de 5 milímetros de diámetro de ese aneurisma, es altamente probable de que si yo tengo un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza cumple con criterios de banderas rojas, no solamente tiene que cumplir criterios de cefalea en trueno, pues ustedes captan a ese paciente, ustedes deberían de por lo menos tener en consideración de que amerita una neuroimagen para descartar de que no tenga una ruptura espontánea del aneurisma que como antecedente tiene. ¿Listo? Entonces, dentro de la curva de Gauss de presentación sindromática de los pacientes con enfermedad neurismática cerebral rota, entonces, lo que se le conoce como presentación clásica, como ya se los dije, es el paciente con una cefalea en trueno o que en algún momento hizo un episodio de cefalea centinela. Para los que no conocen la definición, la cefalea centinela es aquella que cumple la definición de una cefalea en trueno, solo que esa cefalea se mejora. O sea, en algún punto de la evolución durante la clínica, unos minutos después o unas horitas después, al paciente se le quita el dolor de cabeza. En esa condición, esa cefalea se le denomina cefalea centinela. En estudios retrospectivos de pacientes con ruptura de aneurisma y que hacen hemorragias subaracnoideas, estudios poblacionales han demostrado que hasta el 70% de los pacientes que hacen un episodio de hemorragia subaracnoidea aneurismática durante los últimos 7 días o incluso el mes tuvieron un episodio de cefalea centinela. Simplemente que como se le quita el dolor y esa es la definición, pues el paciente no consulta y sigue su vida normal porque usualmente no presenta nada adicional. Simplemente que el paciente más adelante usualmente lo que hacen es un resangrado y ahí es cuando la catástrofe sucede. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta diapositiva? Es, si bien hay un porcentaje que cursan con una presentación clínica clásica, hombre, hay pacientes que se salen del espectro. Y entre aquellos está aquel paciente que tiene un estado de coma, es decir, que no responde a ninguna clase de estímulos, o aquel paciente incluso que te puede llegar completamente normal está orientado, no tiene ningún compromiso de nervio craneal, pero que si usted le hace un buen examen físico, probablemente lo único que vaya a tener sea una rigidez nucal, pero que por lo demás va a estar normal, ¿sí? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, entonces tenemos los síntomas clásicos, se los vengo repitiendo desde el inicio, la cefalea en trueno, ojo con esos dolores cervicales. Dentro de las manifestaciones de la hemorragia subaracnoidea está el dolor cervical. Entonces, ojo con esos abuelitos que les llegan porque de un momento a otro les da un dolor cervical. Entonces, lo clásico es, no, tiene un mico, entonces se retome su relajante muscular y va para la casa. Ojo con esos pacientes que sufren de hipertensión arterial, que fuman, y solo porque tienen 60 años creemos que es que se hizo un mal movimiento con el cuello y así no es. Obviamente todo paciente con alteración del nivel de conciencia pues va a requerir una imagen para buscarle qué es lo que tiene en el contexto adecuado. No toda encefalopatía es igual a la imagen, depende de. O con los pacientes que pierden la conciencia. Y ojo con esa parte de síncope. Si uno fuera estricto en la definición, ningún paciente con hemorragia subaracnoidea que pierde la conciencia cumple definición de síncope. La definición de síncope es muy clara y es una pérdida abrupta del nivel de conciencia que dura pocos segundos y que recupera espontáneamente. Y esa recuperación espontáneamente es que nadie le hace nada. El paciente abre los ojos solo, sin levantarle las piernas, sin jalarle el dedo, sin hacerle estímulos dolorosos. Eso no es un síncope. Al que recobra la conciencia haciéndole todo ese montón de cosas, eso no es síncope porque requiere un estímulo paro. Usualmente los pacientes que pierden la conciencia por una hemorragia subaracnoidea no la van a recuperar en su totalidad. Van a quedar con un grado de encefalopatía. Y como quedan con un grado de encefalopatía, pues ya no es síncope, no cumple la definición.
Ojo con esos pacientes que tienen cefalea con el esfuerzo, es decir, pacientes que cuando suben escaleras les empeora el dolor de cabeza, que van al baño a pujar, les da dolor de cabeza, al paciente que tose y le empeora el dolor de cabeza, ¿sí? Usualmente esas cefaleas se les conoce con características de hipertensión endocraniana, y todo paciente con cefalea, con características de hipertensión endocraniana, requiere una imagen. Dependiendo del contexto, será un ataque simple, una ataque contrastada o una resonancia, pero en algún punto requiere una imagen, ¿sí? Y, como se los vengo diciendo, ojo con esos síntomas usualmente no tan convencionales, el dolor cervical a veces pasa, yo no lo he visto, pero sí está descrito en la literatura que hay pacientes que les da dolor torácico, pero usualmente es un dolor torácico más hacia el manubrio esternal. Pero cuando uno empieza a indagar de esos pacientes, pues tienen factores de riesgo que ya se los dije anteriormente. ¿Listo? Usualmente con el examen neurológico, pues vamos a buscar sin rigidez nucal. Recuerden que la rigidez nucal es un signo que se busca desde el punto de vista activo, es decir, yo le pido al paciente que con el mentón trate de tocarse el pecho. No es como usualmente lo suelen hacer, que es que el médico le sube la cabeza al paciente, así no se hace. Que la rigidez nucal solo se hace en esas condiciones cuando el paciente no es capaz de seguirte órdenes. De lo contrario, siempre la rigidez nucal se evalúa pidiéndole al paciente que lo haga, evaluando el nivel de conciencia, alerta, somnoliento, estuporoso. Ojo con la escala de Glasgow. La escala de Glasgow no la deberíamos utilizar en escenarios por fuera de trauma. Se presta para confusores. En la actualidad hay una escala que está un poco más en uso, que es la escala Ford para el paciente usualmente no en trauma con compromiso neurológico, o si el paciente tiene algún grado de encefalopatía, digamos lo que hay una escala que se extrapola desde el punto de vista de los anestesiólogos, que es la escala RAS, que es una escala de sedación, donde pues también nos ayuda a hablar un poco el espectro de la encefalopatía que tiene el paciente. Evaluar bien los movimientos oculares. Dentro del espectro de las manifestaciones puede haber compromiso parcial o completo del tercer nervio craneal o a veces del sexto, dependiendo de la ubicación donde esté la lesión culpable. Hay algo en la literatura que está descrito que se le conoce como el síndrome de Terson. El síndrome de Terson son esas hemorragias intraoculares, usualmente retinianas, que son secundarias a una hemorragia subaracnoidea. Pero entonces aquí lo importante, jóvenes, no es de que entonces a un paciente con hemorragia subaracnoidea que ustedes lo diagnosticaron, vamos a hacerle fondo de ojo a ver si tiene síndrome de Terson. No. Aquí lo importante es que, como todo enfoque del paciente con cefalea, lo ideal es que ustedes le hagan un fondo de ojo. Pues hombre, si ustedes vean a un paciente con cefalea, le hacen un fondo de ojo y ven hemorragias intraoculares, no importa de dónde esté la hemorragia, pues sospeche de que probablemente tenga una hemorragia subaracnoidea. Obvio, hay pacientes que tienen hemorragias vítreas, hemorragias retinianas y son por algo oftalmológico. Obvio, sí, si usted interroga bien al paciente, probablemente le vaya a manifestar una alteración de la agudeza visual, una pérdida abrupta con un dolor ocular o periocular, y pues que usted con seguridad va a decir, no, esto no es ninguna hemorragia subaracnoidea, probablemente lo que esté teniendo sea algo oftalmológico. Pero aquel paciente que les consulta por una cefalea persistente o una cefalea en trueno, que ustedes lo ven relativamente bien, háganle un fondo de ojo para que estén seguros de que no se les está pasando, y si encuentran hemorragias intraoculares, pues hombre, descarten que no tenga una hemorragia subaracnoidea asociada. ¿Listo? Y de ahí en adelante, pues ustedes van a encontrar un espectro de manifestaciones particularmente motoras, desde las parecias, obviamente dependiendo si el paciente hace un hematoma asociado a la ruptura, que a veces lo hacen, no es tan usual, pero a veces lo hacen. Es raro uno encontrar un hematoma intraparenquimatoso asociado a ruptura aneurismática, dependiendo de la ubicación. Y obviamente, pues dependiendo de por dónde esté ubicado el hematoma, pues va a tener ciertas manifestaciones desde el punto de vista motor, usualmente unilateral, ¿cierto? Y las crisis ictales que, como lo van a ver más adelante, se los voy a explicar, pues un paciente con hemorragia subaracnoidea, que en algún punto dentro del espectro de la enfermedad convulsiona,
Eso es de muy mal pronóstico, no solamente desde el punto de vista de mortalidad, sino de funcionalidad. Usualmente esos pacientes quedan con secuelas por muchísimo tiempo porque cuando se asocian a crisis ictales es porque la hemorragia es de grado avanzado. Desde el punto de vista de manifestaciones sistémicas, uno puede encontrar un espectro bastante amplio. Uno puede encontrar cifras tensionales altísimas. Las cifras tensionales pueden tener dos espectros. O es una respuesta fisiológica a la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque toda hemorragia subaracnoidea genera aumento de la presión intracerebral, lo que va a llevar a una presión a una caída en la presión de perfusión cerebral. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? Y el organismo, ¿qué mecanismo de defensa tiene para poder subir esa presión de perfusión? Pues subiendo la presión arterial. Y en ese contexto, la culpable de la hemorragia subaracnoidea no es la hipertensión. Antes, todo lo contrario, la hipertensión arterial es su amiga. ¿Y por qué le hago esta salvedad? Porque si ustedes empiezan a bajarle abruptamente la presión a un paciente cuya presión arterial es el mecanismo de defensa, pues probablemente le vayan a generar más riesgos que beneficios con controlar la presión. Pero en un segundo, jóvenes, que me estaban mostrando batería del computador, lo voy a conectar. Aprovechando el espacio, recuerden que en la parte derecha, donde están como un cuadrado, un círculo y un triángulo, pueden hacer sus preguntas de manera anónima para que al final las podamos discutir con el profe. Bueno, jóvenes, desde el punto de vista cardiovascular, los pacientes con hemorragia subaracnoidea pueden presentar signos de disautonomía o disfunción autonómica, como también se les llama. Esto puede ir desde bradicardia, hipotensión, hasta taquicardia, hipertensión. Ojo con los pacientes particularmente que están con presiones casi que normales o bajitas. Estos pacientes tienen mayor propensión a desenlaces adversos porque como no tienen respuesta fisiológica para lograr compensar esa caída en la perfusión cerebral, pues con mayor razón van a terminar con complicaciones usualmente isquémicas, y eso es algo de lo que vamos a evitar más adelante. Obviamente dependiendo del compromiso de la conciencia, van a tener riesgo de broncoaspiración, lo que los va a llevar a procesos infecciosos usualmente aspirativos, y dependiendo del grado de la hemorragia, pues pueden presentar paro cardíaco, que usualmente es por compromiso del mesencéfalo y del tallo, que los lleva a que presenten ausencia del estímulo del centro del respiratorio, y usualmente esos pacientes se mueren es por paro respiratorio. Es raro que hagan paro puro cardíaco realmente. Entonces, dentro del punto de vista de abordaje en urgencias, desde el punto de vista de atención primaria, en la literatura está descrita una de la escala de Ottawa. Esa escala de Ottawa está validada, sirve para captar ese potencial paciente que
debe de entrar a un algoritmo para descartarle una hemorragia subaracnoidea. ¿En qué se basa esa escala de Ottawa? En lo que ya les vengo diciendo. Son esos pacientes que cumplen con una cefalea, usualmente que es severa en graduación de la escala analgésica del dolor, que alcanza su máxima intensidad en 1 hora, ¿listo? Y que cumple con alguno de los factores de riesgo para una lesión aneurismática. Entonces, la escala de Ottawa está validada para aquellos pacientes por encima de los 15 años, listo. Entonces, si tiene un paciente por encima de 15 años que tiene una cefalea en trueno, ¿sí? Usted le va a aplicar estos puntajes. Si tiene más de 40 años, si tiene rigidez en el cuello, dolor en el cuello, si hay alteración de la conciencia, si el inicio de la cefalea es durante el ejercicio, pero ojo con esa durante el ejercicio. Es muy diferente que yo haga una cefalea, no sé, nadando o corriendo una maratón, largas distancias, a que yo haga una cefalea haciendo press prensa en el gimnasio. Cuando se habla de durante el ejercicio, usualmente con ese tipo de actividades físicas que requieren salva, ¿sí? O sea, usualmente los ejercicios que son de potencia, que son usualmente ejercicios de larga duración, raras veces, eso es raro que esas cefaleas que se presentan durante esas actividades sea una hemorragia subaracnoidea. Usualmente ese tipo de cefaleas en ese tipo de actividades físicas se asocia más a trombosis de senos durales, ¿sí? Obviamente, pues como les dijo, la cefalea en trueno, listo, y pues cuando el paciente no puede realmente hacerle un buen examen cervical. Entonces, usted puntúa al paciente con alguna de estas características, si cumple alguna de esas, pues hombre, el paciente tiene que entrar a un algoritmo diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. No es tan difícil. ¿Y de dónde sale? Pues de los factores de riesgo de la clínica que ya les vengo diciendo en las diapositivas anteriores. Ese algoritmo que viene ahí se lo resumo en 2 cosas grandes. Si el paciente usted considera y de acuerdo a la escala de Ottawa entra en el algoritmo diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, usted me tiene que definir la clínica en más de 6 horas o menos de 6 horas. ¿Listo? Si el paciente ingresa con menos de 6 horas de síntomas, el paciente debe ir a una tomografía. Simple. ¿Sí? O sea, en resumidas cuentas, si usted está en un primer nivel, pues ese paciente usted lo debe de remitir a una institución que tenga un tomógrafo. Y pare de contar. ¿Y usted qué tiene que garantizarme a mí? Si me va a traer ese paciente acá, garantíceme de que por lo menos le está tratando el dolor, de que tiene buena oxigenación y que le hizo una glucometría y que la glucometría está en metas. Fácil y sencillo. No lo tiene que echar a una ambulancia y salgamos con él de cualquier manera. Así tampoco es las cosas. Y tampoco usted tiene que recorrerse todo Antioquia buscando un neurocirujano para que vuelva el paciente. No, usted lo que tiene que garantizar es trasladar al paciente al lugar donde tengan un tomógrafo lo más cercanamente posible para que le hagan la imagen. Pare de contar. Si el paciente con menos de 6 horas de síntomas se le hace la imagen y esa imagen cumple ciertas características, que sea un tomógrafo de nueva generación, que quien interprete la imagen sea un experto en TAC de cráneo simple, y esa TAC es leída como normal, con certeza, usted puede decir de que no hay ninguna hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? ¿Por qué esto se hace así? Porque la sensibilidad de la tomografía simple de cráneo en las primeras 6 horas de síntomas, cuando es leída por un experto y cuando es un tomógrafo de nueva generación, la sensibilidad es casi el 96% para hemorragia subaracnoidea. Entonces, por esa razón, si quien le reporta la imagen o quien interpreta la imagen dice no hay hemorragia subaracnoidea, usted se queda tranquilo. Ese paciente no tiene hemorragia subaracnoidea, pero ojo, ¿puede tener otra condición grave? Sí, pero ya eso es tema de otro costal. La cosa cambia cuando el paciente lleva más de 6 horas de síntomas. ¿Por qué? Porque así
sea un tomógrafo de nueva generación y sea un experto quien lea la imagen, el hecho de que esa imagen sea negativa para hemorragia subaracnoidea no la descarta, jóvenes doctores. Y es ahí donde nos tenemos que apoyar de otras herramientas para asegurarnos de que no se nos está pasando una hemorragia subaracnoidea. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué después de 6 horas un TAC normal no me la descarta? Pues resulta que si usted tiene una hemorragia subaracnoidea de bajo grado, los eritrocitos usualmente en el espacio subaracnoideo se empiezan a degradar después de las primeras 6 horas. Es decir, pueden no aparecer en la TAC. Entonces, el hecho de que usted no la vea, no la descarta porque puede que con seguridad esos eritrocitos que estaban en el líquido cefalorraquídeo ya se lisaron, ¿sí? Y como uno constantemente está cambiando líquido cefalorraquídeo, pues en algún punto todos esos eritrocitos se pueden desaparecer. Y entonces ahí usted, ¿qué tiene que hacer? Puede hacer 3 cosas. La primera, que es la más asequible y es la que deberíamos implementar siempre, una punción lumbar. ¿Y una punción lumbar para qué? Para buscar ciertas características del líquido cefalorraquídeo que me digan, eso es una hemorragia subaracnoidea. ¿Y las características del líquido cefalorraquídeo qué son? Pues que haya sangre ahí. Siempre y cuando usted me garantice de que no puncionó 50 veces al paciente, pues porque si lo funciona varias veces, probablemente le vaya a salir por trauma algo de sangre en el líquido, ¿cierto? La segunda opción es que haga una angiotac de cráneo. ¿Listo? Pero resulta que la angiotac de cráneo, usted lo que va a ir a buscar es el aneurisma, más no la hemorragia subaracnoidea. A veces pasa de que son tan de buenas de que en el paso del contraste se puede ver cómo en un punto se puede escapar el contraste en un trayecto del vaso, pero no es tan convencional. Y la otra opción es hacer una angioresonancia o una resonancia con fase angio para nuevamente lo mismo, buscar la lesión aneurismática culpable. ¿Cuál es la dificultad entre hacer una imagen y no la punción lumbar? De que si usted encuentra en la imagen una o varias lesiones aneurismáticas, por ese tipo de imágenes usted no puede saber si alguna está rota o no. Usted infiere de que alguna se rompió, pero no lo puede corroborar. Y ahí ya saltamos a un tercer paso en el algoritmo diagnóstico, que es hacer una arteriografía. Pero resulta que aquí es donde ya se complica mucho más la cosa. Digamos que usted está en un pueblo, lleva al paciente a donde le hagan una TAC para que le hagan una tomografía. Si el paciente lleva 10 horas de síntomas, le hacen la tomografía, está normal. Entonces usted qué decide, listo, no le quiero hacer la punción lumbar porque tengo miedo, entonces no me siento seguro, entonces le voy a hacer una angiotac. Listo, le hacen el angiotac. Y resulta de que el angiotac le reporta por allá una lesión de 6 milímetros. ¿Listo? Resulta que esa lesión de 6 milímetros usted no puede decir con 100% de certeza de que es la culpable. Usted la encontró. Cuando usted encuentra la lesión, sea por angiotac o por resonancia, todos los pacientes tienen que ir a arteriografía, indiscutiblemente. Entonces, muchas sociedades lo que invitan es a que el paciente con TAC normal, después de 6 horas, usted haga mejor la punción lumbar y cerciórese de que realmente no tenga nada. Otra opción, pero ahí está el problema de la disponibilidad, es la resonancia simple. La resonancia simple tiene muy buena sensibilidad para la hemorragia subaracnoidea. El problema es que no en todas partes hay un resonador. Y por último, pues está la arteriografía, y resulta que la arteriografía sí que es más rara todavía, porque las arteriografías de circulación cerebral los hacen los radiólogos intervencionistas y o los neurocirujanos que hacen su especialidad en neurointervencionismo, que en la ciudad de Medellín particularmente, probablemente contemos las instituciones que puedan hacer ese tipo de estudios y nos sobran dedos en una mano, ¿cierto? Usualmente, ¿qué puedo encontrar yo en una tomografía? Pues usualmente puedo encontrar, más común, sangrados de la circulación anterior. Es lo más común, o sea, cerebral media y cerebrales anteriores. Más raros son los aneurismas de las cerebrales posteriores. En algunos casos, dependiendo de lo avanzado o de la hemorragia, podemos tomar compromiso de las cisternas de la base. Pero en realidad, cualquier tipo de hemorragia subaracnoidea
siempre y cuando no sea focal. Para todo lo demás condiciones, siempre procuremos descartar que no sea una lesión aneurismática la culpable. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces uno no sabe qué pasó. Uno le traen al paciente porque el uno se los trae porque lo encontraron tirado en el piso, porque la familia lo encontró en el suelo de la casa y no responde. Y ustedes van y hacen una imagen. Y la imagen les muestra una hemorragia subaracnoidea difusa. Y adicionalmente les muestra un subdural. Entonces usted tiene que hacer el análisis de que, bueno, pudo haber sido esa hemorragia subaracnoidea asociada al trauma y por eso es el subdural. Entonces el contexto de este paciente es un trauma craneoencefálico severo, o será que se le rompió un aneurisma, tiene una hemorragia subaracnoidea difusa espontánea y el subdural que tiene es porque perdió la conciencia y se dio contra el piso. Entonces, estos pacientes que tienen hemorragias difusas asociadas a otro tipo de sangrados, siempre estamos en la obligación de descartar que no sea un aneurisma culpable. Entonces, cuando ustedes estén en un segundo o un tercer nivel y tengan este grupo de pacientes, pues, si tienen un especialista a la mano, en este contexto, asesores del especialista para ver si consideran, si tienen la disponibilidad de la resonancia, pues hacer una resonancia, si no tienen resonancia, si tienen ese tomógrafo, entonces hagan un angiotac de cráneo para estar seguros de que no tiene un aneurisma culpable que haya que intervenir. ¿Listo? Entonces, estas son más características de tomografía que ya los vamos a ver. Entonces, si están en una habitación iluminada, les aconsejo de que apaguen las luces para que puedan ver lo que les quiero mostrar. Entonces, esto es un ataque de cráneo, un corte axial. Y ahí lo que están viendo, no sé si ojalá vean el mouse, lo que están viendo es una hemorragia subaracnoidea difusa. Entonces, ven como unas líneas hiperdensas, perdón. Algunos a esto le llaman el signo. Hola, profe. Se nos congeló. Aló, ¿me escuchan? Qué pena, pero se me cayó la señal. Sí, profe, ahora sí. Sí, se nos cayó Bueno, justo en la... espéreme un segundo, aquí me vuelvo y me acomodo. Dale, profe. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces retomamos. Una hemorragia subaracnoidea. Esto es una hemorragia subaracnoidea difusa. Si ustedes se dan cuenta, ahí ven el puntero. Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Entonces,
Esto en tomografía de cráneo se le llama una tomografía de cráneo simple. Esto es una, digamos lo que esa es la toma usual, que es la axial. Ustedes van a encontrar dos, no son dos tomas, sino dos reconstrucciones adicionales, que es la coronal y la sagital. Pero usualmente trabajamos es sobre esta imagen. Anatomía, lóbulos frontales. Aquí esta parte de los temporales. Estos son los cerebelos. Cuarto ventrículo tercero, tercer ventrículo acá, y estos son las astas posteriores de los ventrículos laterales. Estas líneas hiperdensas que ven acá, esto y esto, es una hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Así de obvia puede ser una hemorragia, pero también puede ser muy sutil. ¿Sí? Tan sutil como esto. Miren esta densidad acá tan pequeña con esta, que si ustedes van al lado contralateral, aquí no hay nada. Esto es una hemorragia subaracnoidea muy pequeña, pero que ante los ojos de alguien que no sea experto o que probablemente no esté buscando eso, con seguridad se le puede pasar. ¿Y por qué les salgo esta salvedad? Cuando nosotros usualmente trabajamos en los servicios de urgencias, no somos tan claros en las historias clínicas de por qué mandamos los estudios. Usualmente el común denominador es, ordeno exámenes para estudios. Ajá, pero ¿estudio de qué? ¿Y por qué esto es importante que lo dejemos claro? Porque con seguridad muchas veces usted no es el que va a revalorar el paciente, lo va a revalorar el compañero. Entonces, si usted no deja claro en la historia clínica qué es lo que quiere ver, probablemente el compañero no va a buscar lo que usted pensó. Y mucho menos qué es lo que pasa, el radiólogo que va a leer la imagen, como usted no le dejó en la historia clínica claro ni en la orden qué es lo que quiere buscar, pues el radiólogo le va a leer eso en general y probablemente no va a buscar lo que usted quiere buscar. Y de ahí un consejo para su vida profesional: aclaren muy bien cuando ordenen un estudio qué quieren buscar, para que quien evalúe el examen le pueda buscar eso con seguridad y le descarte con seguridad o se lo confirme lo que usted quiere confirmar. ¿Listo? Una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, ¿sí? De nuevo, muy sutil, extremadamente sutil. Esto es el mesencéfalo, esto. Y miren esta imagencita hiperdensa acá, anterior. Esto es una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica y como se los dije, usualmente estas hemorragias no son aneurismáticas. Pero la única forma de descartarlo es con una arteriografía. Entonces, hemorragia subaracnoidea que ustedes logren ver, y si logran ver esto en su paciente, pues primero hay que descartar que no sea un aneurisma. En consecuencia, se trata y se enfoca como de origen aneurismático hasta que se demuestre lo contrario. Hemorragias subaracnoideas, esto se le conoce como de la convexidad. ¿Y por qué se le conoce de la convexidad? Pues es un corte axial donde logramos ver los surcos tan grandes y se les llama así, donde el sangrado empieza a transcurrir por estos surcos. ¿Listo? Estas hemorragias subaracnoideas usualmente no son aneurismáticas. Sí, usualmente son por malformaciones arteriovenosas o por trombosis de los senos durales, que por tanta congestión venosa que se genera en los senos, empieza a haber extravasación de sangre y se genera este tipo de lesiones. ¿Listo? Eso desde el punto de vista imagen. Desde el punto de vista clínico, entonces, cuando ustedes ya tengan un paciente al cual ya le diagnosticaron por imagen una hemorragia subaracnoidea, o asumamos, por ejemplo, de que el ataque fue normal y que ustedes decidieron muy juiciosos hacer una punción lumbar, lo que ustedes van a buscar en el citoquímico, que eso es lo que tienen que ordenar del líquido cefalorraquídeo, busquen eritrocitos, ¿sí? Digan al laboratorio, yo necesito de que usted me busque eritrocitos. Y usualmente lo que tenemos que encontrar, usted puede encontrar dos cosas.
Dependiendo del momento donde haga o dependiendo del tipo de punción, usted puede encontrar eritrocitos frescos y eritrocitos que se le conocen como crenados o crenocitos. Esos crenocitos es glóbulos rojos destruidos, lisados. Digámoslo que dentro de la literatura no hay un número de glóbulos rojos totales en líquido subarachnoideo que le digan a partir de este número es una hemorragia subarachnoidea y por debajo de este número es otra cosa. No, eso no existe. Digamos lo que lo importante aquí es que usted logre hacer una cosa que se llama el eritrocrito, por así decirlo, del líquido cefalorraquídeo en tubos seriados. Como en todo paciente que usted hace una punción lumbar, usted debe tomar mínimo 3 tubos. Entonces usted los debe de marcar en el orden en que usted los recogió. Tubo 1, tubo 2, tubo 3. Y decirle al compañero o compañera del laboratorio, vea, necesito que me mire los glóbulos rojos en cada uno de estos tubos y me diga si van disminuyendo en número. Si el laboratorio le informa en el tubo X número, en el tubo 2 menos eritrocitos que el primero y en el tubo 3 menos eritrocitos que los otros dos anteriores, con seguridad eso no es una hemorragia subarachnoidea, probablemente esos eritrocitos que están ahí es porque fue una punción lumbar traumática, ¿sí? En cambio, si usted encuentra un conteo que en los 3 tubos es casi que igual, que persiste en los 3 tubos, eso es una hemorragia subarachnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo primero que usted va a buscar en el líquido cefalorraquídeo. Y lo segundo es una cosa que se llama xantocromía. La xantocromía es una coloración, como su nombre lo dice, xantocrómico, que adquiere el líquido cefalorraquídeo. Pero resulta de que esa xantocromía no se ve al ojo humano. No es de que usted coja el tubo y lo ponga en una luz blanca y mire a ver si eso se ve xantocrómico. No. Resulta que la xantocromía requiere de un estudio en particular de fotoespectrometría, que si su laboratorio no tiene eso, pues probablemente la xantocromía no se la van a poder reportar. Entonces, esas son las 2 herramientas que uno tiene para evaluar si un líquido cefalorraquídeo está o no a favor de una hemorragia subarachnoidea. Entonces, usted ya tiene a su paciente con el diagnóstico de hemorragia subarachnoidea. ¿Qué va a hacer? Lo primero es que va a clasificar desde el punto de vista clínico cómo está su paciente. Y de esto tenemos varias herramientas. La primera, la escala de Juni-Hess. Esa escala fue escrita por allá a mediados de 1960. El problema de esta escala, que a pesar de la literatura actual todavía se describe, y por eso se las traigo a colación, porque con seguridad en algún punto, si ustedes rotan por neurocirugía o en una clase de neurocirugía se las dan, pues se las van a preguntar. La escala de Juni-Hess es una escala clínica de acuerdo al estado neurológico del paciente. Determina el riesgo de mortalidad en hemorragia subarachnoidea. Pero resulta que cuando esta escala se describió, es una escala para definir, por así decirlo, riesgo de mortalidad quirúrgica. Cuando uno lee el artículo original de la escala de Juni-Hess, así se titula: Escala pronóstica de riesgo para paciente quirúrgico en hemorragia subarachnoidea. En ese contexto, si uno fuera juicioso y detallado, pues hombre, si mi paciente no tiene indicación quirúrgica, yo no tengo por qué utilizar Juni-Hess. Así de simple. Porque es que la escala se describió, es para aquellos pacientes con hemorragia subarachnoidea que van a ser llevados a cirugía. Y si usted es mucho más juicioso y estudia y lee y piensa, pues hombre, probablemente, con toda seguridad, los procedimientos quirúrgicos que se hacían en 1960, cuando se describió esta escala, son bien distintos a lo que hacemos hoy. Entonces, usted determinar el riesgo de mortalidad y de complicaciones con una escala de hace más de 50 años para una enfermedad que en la actualidad tiene unos enfoques y tratamientos distintos, probablemente no sea lo mejor. Y lo que le quiero decir, doctores, es mi invitación a que no hagan más escala de Juni-Hess. Eso no sirve y no lo deberíamos utilizar en ese contexto. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la escala funcional de la Sociedad Mundial de Neurocirugía. ¿Sí? Y esa es súper fácil de utilizar.
Porque la escala te dice, dependiendo de la escala de Glasgow, que aunque ya les dije, uno no la debería utilizar, pero ¿qué hacemos? Pues esta gente la metió, pues apeguémonos a lo que ellos lo hacen, pero realmente esta escala se ayuda a definir para que ustedes con certeza le digan el pronóstico a los familiares. Ojo, en la actualidad definir terapias con este tipo de escalas no está bien hecho, porque usted puede tener pacientes muy malos, pero que uno les trabaja y salen. Pero uno sí tiene que ser muy realista con los familiares de decirle, vea, su familiar tiene una probabilidad de 90% de desenlaces fatales. ¿Y desenlaces fatales qué es? Pues que quede con secuelas neurológicas graves o que se muera, ¿cierto? Para que la familia no entre en falsas esperanzas, ¿sí? Entonces, la escala que en la actualidad uno debería utilizar desde el punto de vista funcional para estratificar clínicamente al paciente es la de la Sociedad de Neurocirujanos. ¿Listo? Desde el punto de vista de imagen, ¿cómo clasificamos la hemorragia subaracnoidea? Fácil. La escala de Fisher y la escala de Fisher modificado. La escala de Fisher modificado, ¿qué determina, jóvenes? Determina el riesgo de complicaciones desde el punto de vista isquémico. La complicación más temida de la hemorragia subaracnoidea es lo que se le conoce como la isquemia cerebral tardía. Y la isquemia cerebral tardía está asociada al vasoespasmo. La escala de Fisher, dependiendo del grado, como está ahí muy bien descrito, no voy a entrar en detalle, ustedes la pueden buscar y la tienen ahí en el celular a la mano, lo que le dice es la probabilidad de que ese paciente haga un vasoespasmo sintomático. Y un vasoespasmo sintomático, ¿qué es? Que haga un infarto. ¿Sí? Y como ustedes ya muy bien lo saben y como lo van a leer en un futuro probablemente, pues, ¿cuáles son las consecuencias de que usted haga un infarto cerebral? Pues, obviamente que quede con limitación funcional, ¿cierto? Desde el 2015 venimos usando una escala que se le conoce como el Vasograde. El Vasograde es una escala que asocia tanto el Fisher modificado como la escala funcional clínica, como la escala clínica de la Sociedad de Neurocirugía. Entonces, dependiendo de cómo les dé a ustedes la escala neurológica de la Sociedad de Neurocirugía, la asocian con el Fisher modificado. Entonces, estamos asociando una escala clínica con una escala imagenológica. Y dependiendo de eso, usted va a encasillar a su paciente en estos colorcitos. Y así se determina el riesgo de complicaciones del paciente. Y se le clasifica así de simple: vasograde verde, vasograde amarillo y vasograde rojo. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Probablemente para los que están en un servicio de urgencias, que yo también hago parte, no tenga tanta implicación. Pero para los que hacemos neurocríticos, sí. Porque lo que nos ha demostrado esta herramienta es que los pacientes que se encasillan como vasograde verde probablemente no requieran una estancia hospitalaria tan larga. ¿Sí? ¿Y en qué va esa escala hospitalaria tan larga? Pues porque es que resulta que el tratamiento y el seguimiento de todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea espontánea de origen aneurismático es por lo menos de 3 semanas. Y ustedes se imaginan un paciente en una unidad de cuidados intensivos o especiales 3 semanas. Los gastos que acarrea tener un paciente 3 semanas ocupando una cama. Pero lastimosamente así tiene que ser. Entonces el vasograde verde, ¿qué es lo que nos dice? Como es un vasograde verde, eso en estudios de seguimiento ha demostrado de que los pacientes que se encasillan en eso probablemente no requieren estar en la unidad de cuidados intensivos y especiales las 3 semanas. Usualmente se cuidan 10, máximo 14 días y luego se pasan a hospitalización. Los pacientes que se encasillan en vasograde amarillo o rojo
sí o sí, con seguridad van a requerir las 3 semanas dentro de la unidad de cuidados especiales intensivos. ¿Y por qué razón? Pues porque nosotros hacemos una vigilancia más activa de la complicación más tenida, que es la isquemia cerebral tardía, asociada al vasoespasmo. ¿Por qué? Porque el mayor pico de riesgo de desarrollar vasoespasmo es en la segunda semana, ni siquiera es en los primeros 7 días. Por eso creer de que el paciente se cuidó 7 días y luego lo mandamos a hospitalización para que termine las siguientes 2 semanas, eso está mal hecho. Porque es en la segunda semana donde con mayor razón tenemos que tener al paciente vigilado desde todo punto de vista. Desde el punto de vista fisiopatológico, digamos lo que la hemorragia subaracnoidea cumple un círculo vicioso. Ese círculo vicioso va de que se rompe un aneurisma, hay un sangrado en el espacio subaracnoideo. Resulta de que como es sangre arterial la gran mayoría de las veces, eso está asociado a grandes cantidades de oxígeno. Esas cantidades de oxígeno llevan a producción de radicales libres de oxígeno y esos radicales libres generan un fenómeno inflamatorio. Ese fenómeno inflamatorio per se es una de las razones por las cuales hay vasoespasmo. Además de que, como todos sabemos, cuando lo vimos en fisiología, la respuesta usual de un vaso, de una arteria, por la configuración anatómica de la musculatura, cuando una arteria se rompe, la respuesta fisiológica es a cerrarse, lo que no pasa con las venas. Pero por esa configuración de radicales libres de oxígeno, se inflama la pared del vaso arterial y eso conlleva a mayor vasoespasmo, ¿sí? Con la posterior complicación de que, como no, de que a partir del lecho donde se rompe hacia distal no llega adecuada oxigenación ni sangre, pues de ahí en adelante va a haber un fenómeno inflamatorio por hipoxia que va a repercutir en cambios del punto de vista citológicos y el paciente, dependiendo del estadio de la enfermedad, puede llevar a lesión neuronal. ¿Listo? Esto es un resumen de lo que les vengo diciendo desde el punto de vista de localización de la lesión, las complicaciones desde el punto de vista respiratorio que puede tener, porque el paciente, como les dije, usualmente puede tener complicaciones respiratorias desde el paro respiratorio, edema pulmonar. ¿Listo? Esto es la explicación en resumen de lo que les dije de por qué se genera el vasoespasmo, por los radicales libres de oxígeno, por la ruptura de la pared misma y la respuesta fisiológica a la ruptura de la pared arterial. Y desde el punto de vista complicaciones, un montón. Epilepsia, o fiebre de origen central, infecciones, obviamente un montón, no solamente desde el punto de vista, como se los dije al principio, aspirativo, sino que como estos pacientes están invadidos por todas partes, tienen catéteres arteriales, si el paciente hizo una hidrocefalia aguda, ¿qué es una hidrocefalia aguda? Que es una obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo porque por la sangre en el espacio subaracnoideo se forma un coágulo, entonces hay una hidrocefalia no comunicante, esos pacientes requieren una derivación urgente y una derivación que es que el neurocirujano le ponga un catéter a uno de los ventrículos para que el líquido cefalorraquídeo salga por ahí. Entonces, como usualmente estos pacientes con esos dispositivos pueden hacer meningitis asociadas al catéter, como les expliqué, puede haber disautonomía, entonces pueden haber arritmias cardíacas, bloqueos, crisis hipertensivas que hay que manejar o hipotensiones, ¿sí? Todo obviamente asociado a todo el proceso inflamatorio que conlleva de la autorregulación cerebral de los procesos sistémicos en el cuerpo. ¿Listo? La última actualización más grande que hizo la AJA con respecto a hemorragia subaracnoidea, ya está muy de moda que todo lo asocien como lo hicimos en reanimación en algún momento, la cadena de sobrevida, pues aquí también hablan de una secuencia de vida y de tratamiento de los pacientes desde el punto de vista prehospitalario, unos tiempos que se tienen que cubrir en el servicio de urgencias cuando llega el paciente y se lleva la imagen, cuando se capta el paciente y se confirma que es una hemorragia subaracnoidea, entonces tratar de demostrar de que se debe a una lesión aneurismática y tratar de intervenir prontamente esa lesión aneurismática. Pero aquí sí les quiero dejar algo en claro, que no voy a entrar en detalle, pero les doy la información, y es que se demostró que intervenir un aneurisma en menos de 6 horas
o esperar incluso 24 horas no cambia desenlaces, entonces no hay por qué tratar de presionar al neurointervencionista para que intervenga ya ese neurisma, no hay diferencias. Lo que cambia las diferencias es que usted estabiliza a ese paciente para que cuando llegue a la sala de arteriografía esté estable y que pueda, en su condición en general, tolerar el procedimiento. De nada sirve que usted lleve un paciente hipóxico, hipertenso, mal controlado a una mesa de arteriografía, porque con seguridad para el neurointervencionista no va a ser fácil tratar el aneurisma con esas complicaciones asociadas y mucho menos para el anestesiólogo que está asistiendo el procedimiento, ¿sí? Y la cuarta y quinta fase, pues que para nuestro sistema de salud estamos muy lejos de poder lograr es que tenga un buen cuidado y rehabilitación después del alta y que tenga un buen seguimiento hospitalización, que literalmente yo lo veo todos los días con los pacientes que logramos sacar de la unidad de, digamos, lo que vivos, pero con secuelas, y pues que nos llegan a la semana o incluso al mes, porque o se infectaron o porque no han podido autorizar las terapias, o porque si uno los manda con hospitalización en casa, entonces el servicio de hospitalización en casa les quedó mal. Entonces, son muchas cosas que conllevan y que engloban la terapia, no solamente intrahospitalaria, sino después de la hospitalización de estos pacientes que tenemos que procurar que se cumplan. ¿Listo? Entonces, en gran medida, ¿qué es lo que ustedes deben de considerar en un paciente en el servicio de urgencias con una hemorragia subaracnoidea? Pues primero es identificar la lesión, tratar de transferir, si no está en un nivel acorde para el cuidado de este paciente, pues tratar de llevar a este paciente a la institución más acorde. Y de nuevo les digo, estos pacientes no es para que los lleven a donde haya un neurocirujano, porque un neurocirujano poco va a trabajarle a estos pacientes. Estos pacientes, más que un neurocirujano, requieren un grupo de neurocrítico adecuado, un grupo de cuidado intensivo juicioso. El neurocirujano lo que va a decir, sí, tiene una hemorragia subaracnoidea, requiere una arteriografía, parte sin novedad, no hace más, ¿sí? De pronto, ¿dónde tiene cabida el neurocirujano? Ese paciente que hace una hemorragia subaracnoidea y que usted le hace una imagen y que tiene una hidrocefalia. Ahí sí requiere un neurocirujano que determine si ese paciente es candidato a una derivación ventricular externa. De lo contrario, para nada se requiere un neurocirujano, ¿sí? Porque un neurocirujano no es el encargado de tratar los aneurismas rotos, a menos de que el neurointervencionista, después de hacer la arteriografía, diga, no, por las características, por la ubicación, por la forma de ese aneurisma, yo no lo puedo tratar por vía endovascular. Ese aneurisma se tiene que tratar por vía abierta. Ahí sí, usted necesita al neurocirujano para que el neurocirujano determine la forma más fácil de poder intervenir ese aneurisma por vía de craniotomía, pero no antes. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes capten un paciente con hemorragia subaracnoidea y ustedes estén en un nivel de atención que no haya una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? O que no haya una mesa de arteriografía o un neurointervencionista a la mano, deben de garantizar de que ese paciente sea trasladado a una institución que cuente con unidad de cuidados intensivos o especiales, ¿sí? Con arteriografía y con neurocirugía. Y que cuando usted se pone a hacer un checklist, probablemente, de nuevo mi comentario, en el Valle de la Aburrá no vaya a haber muchas instituciones que cumplan con esas características. ¿Listo? Manejo del dolor indiscutiblemente, lo que tenga que usar. Tiene que utilizar opioides, mándelos. Tiene que utilizar antieméticos, sin miedo, úselos. Tiene que utilizar medicamento para bajar la presión arterial, hágalo, pero hágalo juiciosamente. No es montele nitroprusiato y bájele la presión. ¿Pero a cuánto, doctor? No, bájela. No, así no funciona. La meta en ustedes antes de que llegue a una institución acorde para el trabajo de estos pacientes es que usted garantice una presión arterial sistólica. Como mucho, por mucho, de 160, lo máximo. Pero tampoco me la vaya a tirar a por debajo de 130, 135, porque si usted le tira mucho la presión arterial, va a favorecer la lesión isquémica tardía. ¿Sí? El paciente tiene hipoxia, póngale oxígeno. Saturaciones por encima de 90, 92 es la meta en estos pacientes. ¿Sí?
Glicemia, hágale un dextrometer, garantice de que tiene unas glicemias por debajo de 180, usualmente que no bajen por debajo de 100, ¿sí? Siempre monitoreo cardiovascular, pónganle los electrodos, conéctelo al monitor. Ya les dije que estos pacientes hacen trastornos de disfunción autonómica, riesgos de arritmias, tanto de brady como taqui, ¿sí? Que hay que intervenir. E indiscutiblemente nuestra herramienta y nuestro caballito de batalla será el nimodipino. El nimodipino, se los voy a resumir así, se lo damos a 60 miligramos cada 4 horas. Les repito la dosis, 60 miligramos cada 4 horas. Doctor, pero es que el paciente no traga. Pásele una sonda y le pasa el nimodipino por la sonda. Porque lastimosamente en nuestro país no contamos con ningún calcio antagonista que haya demostrado evidencia que cambie desenlaces vía venosa. No los tenemos, lastimosamente. Solo tenemos el nimodipino oral. Entonces nos toca con nimodipino oral. ¿Por cuánto tiempo le vamos a dar el nimodipino? Por 21 días a esa dosis. ¿Cuál es la finalidad de dar nimodipino, jóvenes doctores? Evitar la isquemia cerebral tardía. No es para evitar el vasoespasmo, porque como ya les expliqué, los mecanismos del vasoespasmo van más allá de solo bloquear calcio o que haya calcio o no en la célula. Casi todos los pacientes, o por no decir que todos, con una lesión aneurismática arterial van a hacer vasoespasmo. Lo que buscamos con el nimodipino es que si hace vasoespasmo, no lo haga tan severo que le genere al paciente una isquemia cerebral tardía. ¿Listo? Entonces, los estudios que hay del nimodipino, ¿en qué impactó el nimodipino? Pues hombre, en discapacidad principalmente y mortalidad. ¿Por qué? Porque pues cuando los pacientes, si usted evita de que el paciente haga infartos cerebrales por vasoespasmo, pues le estás quitando morbimortalidad. Es así de simple. ¿Listo? Estudios, como ya les dije, hay en la literatura, no voy a entrar en detalle. A mí me interesa es que ustedes sepan qué es lo que van a hacer y a qué dosis. ¿Listo? Esto es un resumen de lo que les acabo de decir. Obviamente esto les va a quedar para repaso y va a quedar en el post en el grupo de Instagram. ¿Listo? Y eso era lo que les traía para la noche de hoy. O me extendí un poquitico, es un tema realmente largo. Les pido disculpas, pero traté de darles las herramientas desde el punto de vista de atención primaria de lo que ustedes pueden y deben hacer con estos pacientes. Si tienen alguna duda, pregunta, quedo a su disposición. Profe, muchas gracias. De verdad que es un tema muy, muy, muy importante en estos pequeños detalles. Y sí, tenemos unas cuantas preguntas por acá en el chat. Algunas ya no las respondió pues como hasta al final, pero sería bueno Las concretamos, recalcarlas. hágale. Exacto, nos están preguntando la sensibilidad de la tomografía para el diagnóstico en el periodo subagudo, es decir, pues si el paciente llega diciendo que lleva 30 minutos con la sintomatología o ya han pasado varias horas. No, como les dije, realmente la sensibilidad, como les dije, del ataque en las primeras 6 horas, cuando se cumplen esas condiciones que les expliqué, que la lea un experto, que sea un tomógrafo de nueva generación, la sensibilidad es casi el 96%. Entonces, si les llega a la media hora, hombre, con seguridad si tiene una hemorragia subaguda la vas a ver. Pero como les dije, hay que saber ver la imagen. Y ahí es donde yo creo que fallamos desde el punto de vista de formación de los médicos en los pregrados, porque a nadie le enseñan a ver un ataque de ningún tipo. A uno le dicen, sí, vea, mira aquí, mira allá. Pero no se hace un entrenamiento como si se hace un entrenamiento con electrocardiografía. A todos nos meten electrocardiografía desde segundo semestre, a todos por los ojos. Que el electro, pero lastimosamente en imagen es poco.
Entonces es un problema porque no tenemos el ojo entrenado. Incluso, se los voy a decir, radiólogos que se supone que estudiaron para eso, se equivocan. ¿Pero es por qué? Porque es que el ojo hay que entrenarlo. Entonces, por eso la recomendación es, si la imagen la lee un experto. Ahí es donde está la dificultad de, y bueno, entonces, ¿quién es el experto? Porque la verdad, se los digo, hay radiólogos que se comen hemorragias ideas, pero es que no están acostumbrados a estar viendo imágenes de cráneo constantemente, que es lo que uno necesita para educar el ojo. Si el paciente les llega después de 6 horas, ahí sí lastimosamente ustedes con una tomografía normal, así se las lea el radiólogo, no se pueden confiar. Porque ya les dije, la lisis de los glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo empieza después de 6 horas, entonces usted puede conseguir, usted muchas veces puede encontrar una tomografía después de 6 horas normal y eso no le descarta la hemorragia subaracnoidea. Exactamente. Sí, profe. Bueno, la otra que nos pregunta respecto a los síntomas, ¿cierto? Lo que hablamos de la cefalea en trueno y la sintomatología clásica de estos pacientes, pero que si existen presentaciones atípicas de la hemorragia subaracnoidea, que en la típica cefalea súbita. Sí las hay, como les digo. Aquí lo primero es que usted tenga en cuenta los factores de riesgo. Recuerden que para los que para los que son nuevos de pronto, que no nos vienen acompañando desde los semestres anteriores, pues nosotros ya hicimos una revisión de cefaleas. Recuerden que en urgencias, pues uno lo que busca es definir si esa cefalea de mi paciente en urgencias es una cefalea primaria o secundaria, ¿cierto? Que hay ciertas características que me dictaminan o que me dirigen a mí si es probablemente una cefalea secundaria. Eh, entonces, si el paciente cumple una característica de cefalea secundaria, que no es el tema ahorita, ahí sí le tienen que ir a estudiarlos, no solamente es la cefalea en trueno, hay otras características que le digan a usted, usted tiene que, por obligación que estudiar esa cefalea en urgencias. Si esa es una cefalea secundaria, pues vaya, indague factores de riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo, como ya se los dije, para una potencial hemorragia sinoidea o una potencial enfermedad neurismática cerebral, pues así lastimosamente vas a tener que hacer la imagen idónea para lo que está sospechando. ¿Sí? Si usted cree que su paciente no tiene una hemorragia sinoidea, pero cree que pueda tener un aneurisma, el TAC simple no va a ser la opción. Vas a necesitar un estudio contrastado o una resonancia. Una resonancia. Pero lastimosamente pues no es el tema de la noche, eso es el tema de cefaleas, ya lo vimos pues, pero sí hay que recordarlo, lo podemos programar para el otro semestre si necesitamos volverlo a hablar. Sí, profe, y la última nos preguntan que si nos puede recordar el rango de meta de presión arterial en el contexto de pacientes con hemorragia subaracnoidea. Listo, vean. Pudiéramos- La hemorragia subaracnoidea tiene varios rangos de metas porque depende del estadio en el que esté. En el estadio es si ya tiene el aneurisma aislado, tratado, si el paciente hizo vasoespasmo o no hizo vasoespasmo, perdón, si el paciente no es que haya hecho vasoespasmo, si hizo isquemia por vasoespasmo o no la hizo, si el paciente fue llevado a derivación ventricular o no llevado a derivación ventricular. Pero probablemente ninguna de esas tres condiciones que les acabo de mencionar es del servicio de urgencias. Eso ya es de parte del grupo de neurocrítico. En urgencias, ¿ustedes qué tienen que garantizarme? Presión arterial sistólica entre 140 y 160. Se los voy a dejar así de simple, para que no piensen. 140, 160, ahí. ¿Eso de dónde lo sacamos? Lastimosamente los estudios en hemorragia subaracnoidea no son muchos. Son más los estudios que son de hemorragia intracerebral. Entonces esas metas de presión usualmente las extrapolamos de esos estudios de hemorragia intracerebral. Entonces la meta de presión para ustedes si tienen un paciente que ya tiene hemorragia subaracnoidea, es decir, que usted ya hizo el diagnóstico. Nada tiene que ver con que usted está en un primer nivel, le llega el paciente con sospecha de hemorragia subaracnoidea, usted muy juicioso lo captó, usted dice, este paciente requiere una imagen, entonces necesito un tomógrafo lo más cercano posible y lo va a remitir, pero el paciente, no sé, está con 200, 110, ni se le ocurra
ni se le ocurra bajarle la presión a ese paciente. Por una simple razón, porque usted no sabe qué tiene. Usted no puede estar 100% seguro de que si es una hemorragia subainhidea. Usted no sabe si eso es un evento vascular isquémico, usted no sabe si eso es una trombosis de senos durales, usted no sabe si eso es una hemorragia intraparenquimatosa, usted no sabe si eso es una hemorragia subainhidea, o usted no sabe incluso si no tiene nada. Entonces, como usted no sabe qué tiene su paciente en la torre de control, usted no me puede buscar ninguna meta de presión. Y eso sí les tiene que quedar claro. Sin imagen, usted no puede bajar la presión. La presión se baja de acuerdo a la meta y la meta varía dependiendo de la condición. ¿Y cómo determino yo la condición? Con imagen, no antes. Estudios prehospitalarios de uso de medicamentos venosos para control de presión arterial en paciente con sospecha de evento vascular cerebral no cambia mortalidad e incluso se ha asociado a complicaciones. Porque como usted no sabe qué está tratando, usted no sabe a qué presión la tiene que llevar. Entonces, usted no puede estar adivinando, no, yo creo que tiene una hemorragia intracerebral, entonces, como el estudio de Pepito Pérez dijo que la presión arterial tiene que ser por debajo de 135, yo lo voy a llevar a 135. Entonces, usted a ciegas le pone. Y resulta que el paciente lo que tenía era un ACV isquémico. Y que era un ACV isquémico que no era candidato a terapia de reperfusión. Y como no era candidato a terapia de reperfusión, y como lo revisamos el año pasado, las metas de presión en un paciente con evento vascular isquémico no candidato a terapia de reperfusión es una hipertensión permisiva. ¿Permisiva cuánto? Máximo 220, 110. Entonces usted corrió a bajarle la presión a 135 y usted le bajó la presión y ¡ay! El paciente está peor. No le controlé bien la presión. Pues no tiene que ver con eso. Resulta que como usted le bajó la presión, le tumbó la presión de perfusión, y entonces el paciente se infartó más, gracias a que usted hizo lo que no debía. Por querer hacer bonito, hizo feo. Entonces, sin imagen, jóvenes, se trata presión. Las presiones se tratan con imagen, para que usted sepa a cuánto lo va a llevar, no antes. Porque ya me pasa y me pasa mucho que le ponen a los pacientes que captopril oral, que amlodipino oral, o le ponen la betalol venoso sin saber qué tiene el paciente. Así no funciona. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos hasta el momento. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Agradecemos nuevamente al profe Manuel por su presentación y a todos por la participación activa, los que nos han acompañado con sus preguntas. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad para la práctica clínica y académica de todos. Les queremos recordar, antes de irnos, que nuestra próxima reunión será el 4 de marzo, donde estaremos abordando el tema de artritis séptica. Si tienen dudas adicionales, también las pueden hacer por el grupo y bueno, las estaremos compartiendo y discutiendo por ahí.